Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un breve análisis en el corpus contemporáneo del inglés americano de la Universidad de Brigham Young, y nos vamos a concentrar en la palabra competencia. ¿Qué es competencia? Bueno, primero creamos nuestro corpus, el corpus virtual con el que vamos a trabajar, y en este corpus hemos incluido 633 textos que contienen 3.402.665 palabras en general. ¿Okay? Ese va a ser nuestro texto de trabajo para este análisis, nuestro corpus virtual. Okay. En el primer acercamiento a la palabra competencia, lo muestra el tipo de texto que empleamos. ¿Okay? Aquí tenemos la lista de los textos que se han consultado, son desde 1990, todos son del género académico. Se escogió el género académico y particularmente los vinculados con el área de pedagogía para poder visualizar cómo se emplea este término en el inglés contemporáneo. En la columna de la tercera columna aparece el año de la publicación, el género aparece en la cuarta columna. La fuente en este caso es de dónde viene la documentación. Aquí viene de el del colegio comunitario, un colegio comunitario que han hecho una publicación que se intitula Assessing Assessment Programs, the Theory and Practice of Examining Reliability and Validity of ese es el nombre de la publicación. Aquí primero pues se muestran todos los documentos que sirven de base. Aquí serían nada más los primeros 100 que se muestran en su totalidad. De hecho son más, aquí lo ampliamos hasta 1000 documentos. Son 1000 documentos que sirven de base para poder hacer la interpretación del término en inglés y qué es lo que significa para poderlo incluir en un glosario. Pueden ver que todos los documentos en realidad vienen de distintas revistas especializadas, particularmente de tipo pedagógica, con enseñanza de psicología, revistas de investigación, problemas auditivos, problemas revistas que publican sobre incapacidades físicas, tipos de lectura en inglés, estudios que se han hecho en las universidades, y varía, no solamente trabaja artículos que tienen que ver con el caso de documentos de primaria, también tienen que ver con documentos de secundaria y de educación terciaria. Es una amplia gama de documentos, como pueden ver aquí. Aquí se termina con 633 documentos. Ese viene siendo nuestro corpus virtual. Ok, ahora las concordancias son las que van apareciendo en estos distintos documentos ya ordenadas por año.
Aquí estamos hablando de 5.886 en la sección académica, y nos está mostrando aquí las primeras 59, que vienen siendo las que aparecen con mayor frecuencia, ordenadas desde luego por el tipo de documento académico. Lo pueden ver en la segunda columna. ¿Sí? Vamos a poner las 1000, nada más para que veamos las 1000 concordancias que aparecen con mayor frecuencia. ¿Sí? Estas en su mayoría dependen de la publicación, si viene de un blog, si es académico, el año de la publicación. Tenemos, por ejemplo, la 33, que viene del sitio web de la Casa Blanca, en un documento que dice: Presidents believe that excellent STEM teaching requires both deep content knowledge and strong teaching skills. Okay. Aquí, de hecho, estamos viendo distintas muestras de palabras que forman el contexto de la palabra que estamos buscando. En este caso, pues vamos a buscar competence, y nos produce 8.900 en total, 648 blogs. Ahí aparecen 822 en documentos de la red, 86 vienen de películas, 343 muestras son de lenguaje hablado, en género de ficción hay 237. Y bueno, lo que llama la atención es que en el ámbito académico la palabra competencia ocurre con mayor frecuencia, 5.886 muestras en el ámbito académico, a diferencia de los otros ámbitos. La palabra competencia, por lo tanto, se emplea poco relativamente en periódicos, en revistas, en áreas de ficción, en lenguaje hablado, en los cines, en la red, en blogs. Tiende a ser más un término del campo académico. Y del lado derecho nos muestra más o menos dónde ha ocurrido en periodos históricos. De 1990 a 1994 recupera 1291, de 95 a 99 1169. El periodo donde aparece mayor uso de la expresión es entre el año 2005 y 2009, y en la actualidad de 2015 a 2019 ha bajado su frecuencia a 797, es el uso menos frecuente que se le está dando en inglés. Para verlo en términos de los datos, si dividimos 5.000, que es casi 6.000, entre 8.900, que es casi 9.000, podríamos decir que 2/3 partes del uso está en el ámbito académico. Entonces, hablar de un 66% en el ámbito académico y vemos 797, pues probablemente se reduzca todavía menos entre 2015 y 2019 el uso de competencia en los textos académicos del inglés, y no tendríamos ahí tantas muestras, sino vendrían siendo aproximadamente unas 500, y las demás estarían distribuidas en otras áreas como en blogs, en la red, en películas, en el lenguaje hablado, en ficción, en revistas o en periódicos. Aquí lo que nos interesa básicamente es en el campo
académico. Por lo tanto, entonces vamos a explorar este campo académico y su frecuencia. Veamos el contexto. Entonces, en el campo académico encontramos que en estos tipos de documentos aparecen estas palabras, o sea, la palabra competencia. Vamos a verla directamente ya, la palabra competencia. Esto resume, aquí está la gráfica, aparece más bien el académico, y se define básicamente por la cualidad de estar adecuadamente bien o con cualidades físicamente e intelectualmente, ¿sí? Estar bien en la manera en que se le califica a uno físicamente o intelectualmente. Aparecen los temas de desarrollo, empíricos, percepción, varianza, correlaciones, son distintos temas en donde aparece. Los sinónimos que tienen que ver con el concepto de competencia son capacidad, aptitud, capacidad, competencia, competitividad, experiencia, peritaje, preparación física, el saber y habilidades. Se coloca principalmente con los verbos demostrar, percibir, desarrollar, relacionar, asesorar, definir, mejorar, carecer. Estos verbos son importantes porque son los que básicamente van a presentar el marco semántico que caracteriza a la palabra competencia. Aparece en construcciones en inglés como competence in, o sea, con preposiciones competence with, competence for, competence as, competence to, competence on, competence by y competence made principalmente. Es decir, la palabra que le sigue a competencia, y le precede normalmente el adjetivo social competence, cultural competence, perceived competence, academic competence, professional competence, athletic competence, communication competence y for competence. Es decir, bueno, aquí están en inglés. Hablando de dos palabras que le sigan, es competence and confidence, competence in social, competence in social, competence to stand, competence in conducting, competence and autonomy, competence in self-esteem, competence and motivation. Y a la inversa le anteceden level of competence, sense of competence, perception of competence, feeling of competence, cross-cultural communication competence, levels of competence, confidence and competence, lack of competence. En tres palabras, pues sería competence in social work, competence to stand trial, competence in conducting developmental, competence to conduct developmental, etc. Son las tres palabras que normalmente le siguen. Las que le anteceden serían level of social competence, efficacy in coaching competence, standards for cultural competence, high level of competence, level of cultural competence, social and emotional development of social competence, higher level of competence. Básicamente en documentos todos académicos. Entonces aquí tenemos las concordancias, líneas de concordancia. Por ejemplo, en 1991 en la revista de Psicología Escolar aparece la expresión, la oración undoubtedly varying degrees of competence among personnel to address the needs, ¿sí? O en comportamiento emocional aparece en la frase the performance goal of attaining positive judgments of the competence and avoiding negative judgments. Son los que aparecen con alta frecuencia. Hay muchos,
donde aparece competence. Okay. Y los sinónimos, bueno, aquí está uno de los sinónimos: capacidad, aptitud, capability, competencia, competency, experience, expertise. Se coloca mucho con la palabra nivel y la palabra habilidad, skill, en inglés. Aquí lo que vamos a hacer es comparar competence con skill. También se coloca mucho con profesor y comunicación. Entonces, si vemos skill, una de las, bueno, nivel, para que veamos primero nivel, vemos que nivel indica una posición en una escala, es decir, la característica de competencia es que se mide por niveles, por intensidades o por cantidades. Tiende a calificarse de esa manera. Un grado de competencia, un nivel de competencia, es graduable. Eso es lo que caracteriza a la competencia en inglés, como una expresión. Y por lo tanto, pues es una manera de asesorar, de calificar. Y por lo tanto también juega un papel muy importante en la educación como una manera de medirlo. Las palabras con las que se relaciona mucho son nivel alto, nivel de entrada, nivel bajo, nivel superior, nivel de calificación A, nivel universitario, multinivel, nivel medio, nivel superior, nivelando, nivel inferior, nivel superior, nivel de graduados, nivel estatal. Sí, entra mucho en juego con nivel universitario, siguiente nivel profesional, nivel ejecutivo, nivel profesional, nivel terciario, nivel nacional, nivel del mar, nivel intermedio, primer nivel. Tiende a agruparse con la palabra nivel. Entonces, vemos que aparece en expresiones como Roger said it resumed at more normal levels after individual confidence were confident they were ready for. Aparece en ese tipo de documentación. ¿Ven? Entonces, nivel es una palabra que lleva mucho a la palabra de competencia. Regresamos otra vez a competence. La otra palabra que se utiliza mucho y lo distingue es skill, habilidad. La palabra skill aparece con bastante frecuencia y lo vemos aquí. El significado skill se define como una habilidad que se ha adquirido a través de entrenamiento o capacitación, habilidad para producir soluciones para problemas en cierto dominio. La característica de skill, a diferencia de competencia, es que en el caso de skill se relaciona más con estudiantes, con aprendizaje, en el currículum, en el salón de clase. Lo interesante es que no hay en inglés, por ejemplo, niveles de skill, nivel superior de skill, nivel inferior. Por lo tanto, eso es lo que hace que se distinga mucho de la palabra habilidad. La palabra habilidad pues es una capacidad, una habilidad
pero no se mide en grados, en etapas, en niveles, mientras que la competencia en el inglés sí tiende a ser algo graduable. Hay nivel alto de competencia y nivel bajo de competencia. Se prefiere la palabra competencia para indicar, en el caso de las habilidades, esa capacidad distintiva. Le pertenece más al campo de los profesores, porque los profesores en el inglés son los que establecen grados de aprendizaje o grados de habilidades en sus alumnos y son los que las califican. Y en el caso de skill, bueno, pues skill, el alumno no tanto establece las habilidades, no califica habilidades, sino tiene o no las tiene, es decir, no es la habilidad algo graduable. Poca habilidad, mucha habilidad, gran habilidad, no es en cierta manera parte de una escala, mientras que skill sí. Donde aparece mucho la palabra habilidad tiene que ver con el currículum o con el salón de clase, son los temas a los que más se colocan. Los verbos que sirven para el marco teórico para distinguir skill o habilidad de competencia en inglés, competence, son aprender, desarrollar, enseñar, requerir, mejorar, adquirir, afinar y carecer. Se colocan muchos campos parecidos al de competence, como ya vimos en el caso de nuestra palabra competence. Vamos otra vez a la palabra skill, noun. Okay. Un verbo que caracteriza en inglés es que la competencia se tiene que demostrar, el grado se percibe, se desarrolla, se relaciona, se valora o se califica, se define, se mejora, puede pasar de un nivel a otro nivel, mientras que en el caso de skill vemos que se aprende, se desarrolla, se enseña, se requiere, se puede mejorar, pero no, ahí es donde empiezan las diferencias. Se afina, pero no propiamente se identifican niveles. Entonces ahí hay una gran diferencia entre lo que es skill y lo que es competencia en inglés. Si lo vemos, por ejemplo, con una aptitud, a diferencia de skill, veamos que en el caso de la aptitud como término en inglés, se distingue porque se le considera una habilidad heredada y esta por lo tanto se muestra, se examina, se mide, se administra o se puede también desarrollar, pero más bien es demostrarla, o sea, ahí es donde están las diferencias. Si nos vamos con capacidad, la palabra capacidad, o sea, dentro del campo, es que la capacidad tiene que ver con esa habilidad para producir o para llevar a cabo una acción. Tiene varios significados en el inglés, es de tipo polisémica, es decir, tiene varios significados. Se aumenta la capacidad, se construye, se desarrolla, se reduce.
Ahí es donde está la diferencia. Entonces, en el caso de lo que estamos viendo, entre lo que es aptitud, capacidad, habilidad en el inglés y competencia, lo que definitivamente distingue a competencia es que se mide por niveles. Hay niveles de competencia. Entonces, podemos decir que la competencia en el inglés tiene que ver con rúbricas, con definiciones claras y precisas de comportamiento medible y que puede estar en distintas escalas. O sea, se pueden enumerar competencia de nivel alto, de nivel menos alto, de nivel medio, de nivel intermedio, de nivel medio bajo, de nivel bajo, etcétera. Sí hay un escalafón. Mientras que en cuestiones como habilidades, capacidades, como términos que muchas veces se utilizan como sinónimos también en inglés, aptitud, capacidad, el know-how, nivel de dominio, experiencia, en esos no hay tanto una escala, sino es algo así como que o se tiene el know-how o no se tiene. ¿Sí? La competencia sería, en el caso del know-how, a lo mejor medir ese know-how por qué nivel de competencia tiene. Ese es a lo que se refiere básicamente en inglés. Entonces, aquí tenemos que en el caso de los verbos en inglés, pues que definen el marco de referencia de la situación en donde ocurre, se puede demostrar el nivel, se puede percibir ese nivel se puede desarrollar para brincar de un nivel a otro nivel, y obviamente se puede evaluar y definir, o sea que es una función más bien de tipo que lleva a cabo el profesor, que le pertenece un poco más a la actividad de medición. O sea, está más relacionado con un sistema de medición en el caso del inglés, cuando se habla de competencia. ¿Okay? Entonces, ese nivel es una medición. Mientras que las palabras como similares, aptitud, capacidad y las otras, no tienen tanto una forma tan clara de medir. Entonces, podemos sintetizar que en el caso de la palabra competence, estamos principalmente en algo que es graduable, que va a haber muchos distintos niveles y que eso es la manera en que se utiliza para explicarse en inglés. Este es ya básicamente, estamos utilizando la base de datos con más de 1.000 millones de palabras de texto, que es el de Coca, y eso es lo que nos está dando la información que buscamos
tener en este momento. Bueno, pues esta es la presentación y creo que esto nos ayuda un poquito a definir lo que es una competencia.